Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O en otras palabras, como decíamos el domingo pasado, al conocimiento verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está respondiendo una pregunta que no sabemos a ciencia cierta si alguien se la ha hecho o él se está adelantando a, digamos, al planteo común de su entorno, sabiendo que si no se lo preguntaron, se lo han de preguntar. ¿Por qué encuentra el pueblo de Israel tanta resistencia hacia el Evangelio, hacia la palabra de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué tanta resistencia? Y el apóstol Pablo, también escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, leíamos el domingo pasado que el conocimiento envanece. El conocimiento genera una clase de orgullo o soberbia propio de aquel que sabe y justamente en desmedro de aquellos quienes no saben. Por eso dice que el conocimiento en sí envanece. Fíjense qué notable que actualmente el poder radica en el conocimiento. El poder en el mundo radica en quien tiene el conocimiento. Por eso países que son como Israel, que esencialmente no tiene productividad en su tierra, pero tiene tanto material de conocimiento entre sus habitantes, es un país que tiene, un país de primer mundo. Bien, y así vamos encontrando esa conectividad, pero también vemos que ese conocimiento hace que aquellos quienes tengan dicho conocimiento miran en poco a aquel que no lo tiene. Y el apóstol Pablo dice, el conocimiento, aún el conocimiento religioso envanece, pero el amor edifica. Y si bien el domingo pasado estuvimos hablando de una clase de entendimiento particular sobre lo que vemos en la actualidad acerca del amor y cómo el mensaje del amarnos a nosotros mismos esencialmente, que está extraído de una palabra que nace en el Evangelio, pues se entiende de una manera distorsionada, porque el mundo en la actualidad dice, para que tú superes desde tu bulimia o desde tu formato corporal hasta el bullying, tú te tienes que amar a ti mismo para que de esa manera puedas avanzar y poder desarrollarte en todos los ámbitos. Y aunque pareciese muy atractivo, es una mentira bíblicamente hablando, porque esencialmente, si bien la Biblia nos dice que debemos amar a Dios por todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el texto fuera de su contexto dice cualquier cosa. Lo que nosotros entendemos a la luz de la palabra es que sí tenemos que mirar nuestro corazón, pero cuando miramos nuestro corazón no hay nada atractivo en nuestro corazón, nada atractivo. Y por eso es que cuando la persona en primera instancia ve su corazón, le causa náuseas. Esto es en el ámbito natural. Ahora, ¿qué ocurre en el ámbito natural? En el ámbito natural, cuando la persona ve su corazón, pues le da repugnancia, se confronta con esa realidad de su corazón y aquello que tiene en su mente, inscripto en su mente sobre lo que Dios ha estipulado. Es esa estampa que Dios puso en la naturaleza humana, en que hay cosas que están bien y hay cosas que están ¿cómo? Están mal. Entonces, cuando el hombre natural ve su propio corazón, pues lo que ocurre es que se confronta, no gusta esto. Y entonces es en ese momento en donde va justamente al conocimiento humano, llámese terapias, llámese como se llame, y de esa forma, pues el terapista trata de ponerlo en paz o en sintonía con su situación de su corazón. En un momento nosotros, hace muchos años atrás,
éramos, digamos, pastores de un orfanatorio, ¿bien? Una casa de huérfanos. Y en ese ámbito nosotros nos encontramos con diferentes niños y especialmente tuvimos la experiencia, si bien este jovencito no estaba en el orfanato, se nos apegó mucho a nosotros, a mi esposa y a mí. Y este jovencito tenía una tendencia sexual que no era propia en la característica de ser un varoncito. Entonces, fíjense que lo notable, este jovencito tenía esa carencia, tenía esa problemática, esa situación que era propia del pecado, pues, ¿no? De aquellas cosas que ha ocurrido en la vida de la vida, ¿no? Pero lo cierto es que este jovencito estaba batallando con esa situación. Era una batalla constante. Y en vez de poder ir a la palabra o ir a un consejo sano, lo que hizo es ir a un terapista. Y un terapista hizo lo que debía hacer un terapista, normalmente un terapista que no tiene un pensamiento cristiano. Y le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es aceptar tu condición. Aceptar tu condición. O en otras palabras, poder ver tu corazón. Ver que algo en primera instancia decís, eso está podrido, eso está putrefacto. Que fue lo que le pasó a este jovencito. Miró su corazón y dijo, ay caray, qué cosa, qué malo que hay en mi corazón. Entonces fue a buscar esta ayuda y este terapista le dice, bueno, mira otra vez y mira otra vez. Es más, te voy a dar los lugares donde puedes desarrollar tu sexualidad en este sentido. Imagínese usted, cuando nosotros ya lo llegamos a conocer, directamente ya estaba metido en ese ámbito, pero es interesante la manera en la cual batalló con su condición, miró su corazón y el mundo le dijo, mira, tienes que amar tu condición, ama tu condición, ámala. Y esto es el mensaje, es el discurso del mundo. Mientras que lo que la Biblia te dice es, pues mira tu corazón. Y obviamente que te impactas con lo que hay en tu corazón, pero no ames lo que hay en tu corazón. Pues lo que hay en tu corazón Dios no lo ama. Dios ve tu corazón y el único que puede cambiar tu corazón es Cristo. Es aquello que no está en mí, está fuera de mí. Es Dios mismo obrando. Entonces, el mensaje de la palabra es que sí, tenemos que ver nuestro corazón, pero no para enamorarnos de nuestro corazón y nuestra condición, sino que por la visión que el Espíritu Santo nos da, aún hoy tal vez en primera instancia, y ver su condición, y ver que su condición, fíjese qué notable, porque la razón o la raíz de por qué tanta gente está en depresión es porque quiere negociar con lo que ve en su interior y por más que quiere negociar no puede, y esto es parte o es la raíz de mucha depresión, angustia o aún suicidio en tantísima gente. Esto es parte, ¿por qué? Porque al final del día cuesta enamorarse de lo podrido, de lo putrefacto, cuesta. Es una terapia que es una terapia de muerte. Una terapia que hiede mal, es hedionda, es algo que es nauseabunda y es parte de la condición del pecado. Por eso la Biblia nos muestra que sí, como dijimos, tenemos que mirar nuestro corazón, mirar nuestra condición, pero cuando vemos nuestra condición, lo que nos queda es mirar a Cristo. Y Él es el único que puede transformar nuestra vida. Él es el único que puede transformar ese corazón que está en una condición totalmente decrépita, totalmente nauseabunda. Y es la realidad. Ese es el planteo lógico de la palabra. La condición, nuestra condición y la forma en la cual Dios opera desde lo externo hacia lo interno. No hay verdad en mí, no hay nada bueno, no hay de nada que enamorarse de lo que hay en nuestro corazón, lo que la Biblia, la palabra de Dios nos plantea. Y cuando empezamos a conocer a este Dios, cuando conocemos su amor, su misericordia, que nos ama más allá de nuestra condición, que no se escandaliza de nuestra condición, sino que le podemos mostrar nuestra podredumbre. Señor, mira la pus que tengo. Víctima o victimario, aquí estoy. Esto es lo que es mi vida.
Dios no se escandaliza, Él trata con ese corazón, sanándolo definitivamente o bien permitiendo su cuidado para que esa situación pecaminosa en mi vida no, o sea sustentada, mejor dicho, sea sustentada por el favor de Dios. El apóstol Pablo en sus dolencias dice que oró al Señor y el Señor no lo sanó, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que están las dos opciones: o totalmente te sana, o te da la fortaleza, la gracia y el cuidado para no caer en esos pecados, para no volver, no reincidir. Hay personas que dicen: yo soy salva, Dios ha obrado en mi vida, pero pastor, yo cada vez que paso por un lugar donde alguien está fumando, el olfato se me va, Pero ni por eso, aunque mi carne todavía quiera volver hacia ese lugar, pues no voy a dañar el templo del Espíritu Santo que es mi vida, porque Dios me fortalece y me sostiene. Póngalo en todo ámbito, en todo escenario, desde lo sexual hasta el que usted quiera. Nada justifica a hacer algo que la Biblia contradice y no se puede negociar. Cuando usted dice: bueno, yo no puedo, tengo la tendencia a pensar no lo bueno, no lo puro, no lo buen nombre, no lo que es digno de alabanza. Tengo la tendencia, bueno, es propio también de quién sabe qué dolencia o trauma usted vivió, pero a la luz de la palabra, refugiándose en Cristo, Dios le da la fortaleza, le da el cuidado y le da aquella de su misericordia para que usted pueda, de una forma real, diga conmigo real, experimentar el favor de Dios. No estamos creando ilusiones ni medidas mágicas, porque Dios no opera en la magia. Él dice en su palabra que Él hace milagros, y los milagros tienen que ver con poner los panes y los peces, con poner una vida totalmente destruida y Dios la hace nueva. Pero si no hay vida, no hay novedad de vida. ¿Me explico? Si usted dice: bueno, Dios va a hacer un milagro y yo acá estoy pata para arriba, pues eso es magia. Es abracadabra, y Dios no hace magia, Dios hace milagros. Y vamos comprendiendo, hay una renovación en nuestra forma, en nuestra manera de pensar. Y el apóstol Pablo justamente a los romanos en el capítulo 10 le estaba diciendo: pues miren, mis parientes son religiosos y tienen conocimiento, pero ese conocimiento no es un conocimiento verdadero. ¿Bien? Ahora, el planteo es el siguiente. Bueno, pero si estaría alguno de sus parientes, diría: ok, ¿y cómo usted, Pablo, se atreve a decir esto? Porque yo creo que tengo el conocimiento verdadero. Y usted me dice que yo no tengo el conocimiento verdadero. Al menos esto usted le está diciendo a los cristianos. Pero yo, que soy pariente suyo, yo soy parte del pueblo elegido, del Dios de Israel. ¿Y cómo es el planteo de que usted tiene la capacidad, tiene esa soltura de boca de decir que nosotros tenemos conocimiento, pero no según la verdad? Y fíjense que el apóstol Pablo en ese aspecto, lo que nos afirmó, lo que nos dijo, es justamente lo que dice la palabra en Romanos capítulo 2, porque ahí nos da un buen ejemplo de lo que significa, de lo que es justamente el conocimiento según la verdad. Y si bien está muchos capítulos más atrás, como estamos en Romanos, podemos conectar esta verdad de Romanos capítulo 10, versículo 2, con la ilustración de Romanos capítulo 2, verso 17. Recuerda usted de lo que se trata en este momento en la vida del apóstol Pablo, es poder afirmar este principio. ¿Cómo es que ellos no tienen un conocimiento verdadero? ¿Cómo puede ser? Y ahora, al ver estos versículos, pudiese complicar el panorama, pero la resolución es muy sencilla. Pero fíjense que el apóstol Pablo no habla por hablar. ¿Me explico? No es que dice: bueno, no tienen el conocimiento verdadero. No. O sea, lo que digo, lo digo con fundamento. ¿Bien?
Esto es muy importante. En la Biblia todo se habla con fundamento. Justamente, haciendo un paréntesis acá, el pastor Chuy estos días en la exposición bíblica en las semanas de los pastores decía, fíjense qué notable, porque como pastores tenemos que estar a la altura de lo que Dios está haciendo en cada congregación en medio de su pueblo. Y bien notable la exhortación que él hacía. Él decía, es interesante, él decía, hay gente, hay hermanos o aún pastores que dicen, no, yo me manejo a la iglesia, usted déjeme que yo le digo lo que tiene que hacer y yo le trueno el dedo y la gente hace. Y la gente hace lo que yo le digo. ¿Me explico? Y el pastor muy sabiamente decía, oiga, así no se trata las ovejas. Así no se tratan las ovejas. Si usted va a tratar así, tronando los dedos o insultando, el pastor no trata así a sus ovejas. Y el pastor de los pastores ve muy mal el trato que algún pastorcito pueda darle a las ovejas. ¿Por qué? Porque no está a la altura de las circunstancias, no está entendiendo. Es lo mismo que ocurrió en el tiempo de la alabanza y la adoración. Nosotros, quienes estamos ministrando, tenemos que entender lo que Dios está haciendo en su pueblo. ¿Me explico? En aquellos que Dios le dio la oportunidad de estar ministrando, incluyéndome, tengo que ser consciente de esta responsabilidad. Y en aquellos quienes Dios todavía los está frenando hacia lo que Dios los ha llamado, ellos están justamente en ese trato siendo tratados por Dios y están pues profundizando en lo que significa la comunión de los santos. Por eso cada observación que nuestro hermano David nos ha hecho es una observación para no tenerla en menos, sino que seguir ahondando, pero con el respeto que se merece las ovejas del pastor, quien es Cristo. Amén. Y vamos a cerrar este paréntesis, porque esto también se conecta con lo que el conocimiento que el pueblo judío tenía, pues no estaba a la altura de dicho conocimiento. Y dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, como podemos nosotros decir el nombre de hijo de Dios o cristiano, llevándolo o conectándolo con la enseñanza hacia la aplicación en nuestra realidad. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esto está maravilloso, esto no es una reprimenda. Bien, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es más, dice el versículo 18, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú que enseñas a otros, y aquí comienza el problema, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar o robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Fíjense que en Romanos capítulo 10, versículo 2, el apóstol Pablo dice, tienen conocimiento, lo tienen, pero no están a la altura de ese conocimiento. No tienen conocimiento según la verdad. Y ahora en estos capítulos, en estos versículos anteriores, el apóstol Pablo en esa conectividad está desarrollando este principio que nos ayuda mucho a entender lo que la palabra nos está diciendo. Por eso el versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú hablas acerca de la palabra porque tienes el conocimiento y cometes indulgencias en tu vida, o sea, tienes indulgencias. Es algo que es una peligrosidad en aquellos que exponen la palabra y quienes tenemos que cuidarnos y atender lo que dice el apóstol Pablo, quien decía, no haciendo cosa que siendo heraldo me deslice. Por eso cada palabra que predico
palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo decía, pues yo primero me las predico a mí mismo, me enseño a mí mismo. Y esto es vital porque fíjense que se da mucho en aquellos, mayormente en aquellos maestros jóvenes o indoctos, adultos también, aunque por ahí no debiera ser de esa manera, pero lamentablemente lo hay, en que aún sabiendo exponer la palabra, ellos mismos tienen sus propias indulgencias. O dicen, bueno, yo esto es lo que predico, pero esto es lo que hago en forma privada y personal. Y esto justamente es una gravísima ofensa a Dios, que más temprano que tarde queda en evidencia por la exposición de lo que Dios justamente trata y trabaja con aquellos quienes Dios le encarga el privilegio de poder exponer su palabra o hacer cualquier función en el reino de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro. Si ustedes, que se dicen los cristianos o los religiosos, hacen toda clase de ofensa, ¿qué más da? La gente dice, bueno, pues, o sea, enturbian lo que puede ser un mensaje que no coincide con el mensajero. El mensajero da un mensaje que no es coincidente, no es consistente con lo que el mensajero está viviendo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está presentando en esta porción bíblica a manera de ilustración de ese conocimiento verdadero. Diga conmigo, conocimiento verdadero. Ese es el conocimiento al cual Dios nos expone. Ahora, ¿cómo profundizamos en esta enseñanza a la luz de Romanos capítulo 10, versículo 2? Bueno, lo primero que podemos ver, o en continuidad de lo que podemos decir, es que el apóstol Pablo dedique tanto énfasis en mostrar o demostrar la pecaminosidad de todos los hombres, incluyendo los religiosos. Podríamos pensar que él debería ir directo a las buenas nuevas y establecerse allí. Hablar de la bendición, hablar de la misericordia, hablar del favor de Dios que está en la palabra. Pero ¿por qué tanta insistencia del apóstol Pablo en demostrar nuestra pecaminosidad? Pareciera ser que ya paremos un poquito, ¿no? Es algo muy reincidente en la exposición del apóstol Pablo. Y lo primero que podemos ver es que ayudarlo tanto a usted como a los romanos y a la humanidad esencialmente y a los hijos de Dios a ver solamente las buenas nuevas podría ser que sea un mensaje solamente positivo y este mensaje no tendría tanto efecto y tanto cuidado y no le prestaríamos tanto atención si previamente no reconocemos nuestra condición. Por ejemplo, fíjense que esto se da en todos los panoramas, en todos los escenarios. En el escenario ministerial, yo recuerdo en su momento en el cual Dios trató con mi vida. Dios fue muy fuertemente en ámbitos de corrección, a tal punto de poder dejarme fuera del ministerio que Dios me había llamado. Y recuerdo que en ese tiempo, lejos de renegar contra Dios, yo me sentaba en las primeras bancas y estaba viviendo, entendía claramente que Dios estaba trabajando con mi vida. Aunque para el mundo diría, uy, qué raro, ¿qué pasó? Pues había un montón de preguntas sin respuestas de la gente, pero yo sabía que Dios estaba trabajando con mi vida. Dios estaba puliendo mi corazón, me estaba mostrando lo que Él me había dado y cómo yo no estaba a la altura de haberme mantenido fiel en muchos ámbitos, mayormente en mi confianza puesta en Él. Mi inmadurez, mi juventud hizo, bueno, está bien, ya me desilusioné y ya dejo esto, ¿no? Pero Dios trató con mi vida porque el llamado es algo que no se puede modificar y Dios me hizo notar todo aquello que Él me había dado y cómo yo lo había desmerecido.
Y ese tiempo que fue no solo un día, fueron meses y años, Dios trató con mi vida. Fue en ese punto donde yo valoré todo lo que de Dios viene. Entendí esa palabra que dice: maldito aquel que trata como indolente la obra de Dios. Maldito. Yo me sentía en esa condición. Y gloria a Dios, porque Dios me puso en ese punto donde pude entender, donde pudo comprender. Ahora, puede ser que ese no sea su experiencia, pero puede ser que haya un punto en el cual Dios está trabajando en su vida para hacerle notar su condición pecaminosa, para hacerle notar en qué condición usted se encuentra. Y es en ese punto donde en ese darnos cuenta, en ese trato de Dios, en reconocer en primera instancia nuestra pecaminosidad. Diga conmigo: nuestra pecaminosidad. Pecaminosidad. Porque ahí cambia, ¿no? Al reconocer mi pecaminosidad, es mucho más impactante la misericordia de Dios. Es mucho más impactante. Decíamos en las semanas pasadas que en la zanja de la podredumbre, en la zanja de haber caído en ese pozo de la desesperación, y cuando no salimos de ese lugar y cuando estamos atascados, es cuando entendemos las cosas más claramente de lo que por ahí lo podríamos haber entendido estando en otro ámbito. Por eso, mis queridos, Dios tiene ese trato con cada uno de nosotros, desde el pecado de la naturaleza pecaminosa, para que nos demos cuenta qué podredumbre tenemos, hasta el trato de Dios con sus hijos para hacernos notar, para hacer trabajar con nosotros, para que al momento en que Él nos califica, nos capacita para cualquier función, estemos siendo conscientes que todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos permite hacer es algo muy valioso ante los ojos de Dios, que no es poca cosa, pero esto es parte de ese trato de Dios con nuestra vida. ¿Se acuerdan que yo les contaba hace algunos años, muchos años atrás? Tenía la costumbre, la sigo teniendo, salvo que haya alguna dificultad con mis hijos, la enfermedad o lo que fuera, pero con mi esposa tenemos la costumbre de venir temprano. Y en ese momento veníamos mucho más temprano. Y cuando venía temprano, hablando una hora y media antes del servicio, otro hermano venía más temprano a abrir el templo, ¿no? Y cuando yo llegué una hora antes del servicio, había un hermano orando en el templo. Entonces me quedé sorprendido y le digo: ¿qué pasó? Te corrieron de la casa jugando, ¿no? Entonces me dice: ¿y si me corrieron qué? Entonces digo: bueno, sí te corrieron de la casa. Y dice: y no encuentro un lugar mejor para aquietar mi corazón, para alimentar mi espíritu, y para que Dios me dé sabiduría para seguir adelante. ¿Algo más? No, digo, está bien. Dios me ministró a mí. Tomé en serio, o no es que no tomaba en serio, tomé más en serio todavía el valor de lo que significa estar en el momento, en la dificultad, en la casa de Dios. ¿Me explico? No tomo en poca cosa aquel que viene temprano a orar o buscar a Dios. No es que nunca lo tomé, siempre lo tomé. Tomé en serio, tomé en serio esto. Pero no con la profundidad que este hermano me hizo notarlo. ¿Me explico? Y Dios trata con nuestras vidas para que podamos tomar en profundidad, en seriedad, lo que Él está haciendo, porque estamos muy fáciles a acostumbrarnos a la bendición, muy fáciles a acostumbrarnos a la prosperidad, muy fáciles a acostumbrarnos a que Dios nos bendice. Y sí, Dios nos bendice. Pero el punto es que solo cuando se corta la luz nos damos cuenta que había electricidad y que el aire acondicionado funcionaba con electricidad. Y a veces es bueno que se corte la luz para valorar el aire que tenemos, No digo que sea bueno separarse de Dios en ninguna instancia, pero valoramos, hay una valía cuando pasamos las situaciones difíciles y cuando encontramos en esa situación
aquella palabra que por ahí en definitiva cuando estábamos en prosperidad pues no prestamos atención. Por eso, mis queridos, les venía diciendo hace un buen tiempo, los tiempos de verano espiritualmente hablando son para disfrutarlos. ¿Cree usted que son para disfrutarlos? Sí, disfrútelos, pero también no deje de construir en ese momento. ¿Para cuándo? Para el invierno, que de seguro va a venir, ¿eh? Va a venir como va a venir. Entonces, usted siembre, tenga una siembra de fe, tenga una siembra en la palabra, de poder apropiarse y aplicar cada palabra, porque va a cosechar tanto en el tiempo de verano y va a tener abundancia en el momento de dificultad. Esto es muy importante, es demasiado importante que podamos tener en cuenta y aplicarnos en lo que comienza este año y por hasta cuando el Señor nos venga a buscar. Amén. Y esto es lo que la palabra nos está hablando en cuanto a lo que el apóstol Pablo nos está exhortando. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, no me detengo tanto en la bendición, aunque sí voy a hablar, pero hasta que ustedes no sean conscientes de su pecaminosidad, pues no se van a dar cuenta de la valía que es esta perla de gran precio. Por eso es que estas razones son razones profundas, ¿bien? El evangelio de la justificación, que solo es por gracia y mediante la fe, no se posará sobre nosotros como la irrefutable, buenas nuevas más profundas de parte de Dios, si nuestra pecaminosidad no es expuesta. Y cuando es expuesta, pues estamos agradecidos a Dios porque nuestra pecaminosidad y desesperanza se ha convertido en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. No es lo mismo, ¿sí?, poder recordar cada momento de dificultad y tener esa cosecha, esa siembra, estar firmes, que estar totalmente desprotegidos en los momentos de dificultad. ¿Y para qué le cuento? Aquel que en los momentos de abundancia, en el momento de verano, no hizo nada, ¿eh? Se la pasó sin hacer nada, sin sembrar ni recibir la bendición, ni gozarse. Porque cuando llega el invierno, ¡ay, mamita! Esto es de aquel que le vino la circunstancia adversa, la dificultad, y no tiene nada. ¿Por qué? Porque no prestó atención a nada, no escuchó nada, no recibió nada, por lo tanto está en la nada. Esto es realmente triste, a lo cual no podemos o no debemos estar en esta condición. La otra razón por la que Pablo se extiende en su demostración de nuestra pecaminosidad es que somos demasiado resistentes a verla y sentirla. Tenemos una resistencia a sentirla, ¿bien? O al menos la podemos sentir si pues me lo dicen y no es tanto la atención sobre mi pecado. Bueno, sí, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Al final del día, el punto es que pues no sea tan aguda la cosa, no se mire tanta realidad. Vamos a ver un poco de ficción, Vamos a decir gloria a Dios y aleluya y no sé, y hasta si podemos pactar, pactamos, cosa de que no haya ninguna, o sea, no tanto, El apóstol Pablo justamente podemos ver que percibe esto, ya que empieza a mostrar esta dificultad que tenemos a poder enfrentar nuestra condición. Fíjense que, ¿cómo vamos? Vamos que ya casi terminando, ¿no? Y recién vamos comenzando, no se crean, ¿sí? Fíjense que me llamó mucho la atención un artículo de un hombre académico cristiano. Él es profesor en el Departamento de Educación de la Universidad de Boston. Y permítanme leerle lo que él escribió. Él escribió lo siguiente. Fíjense que dice: una de las consecuencias más destructivas de mezclar negligentemente la terapia con la fe es una disminución de la sensación de pecado. La mejor evidencia de que esto ya ha ocurrido en la iglesia
es la tremenda disminución en la congregación o en la consagración. En la congregación puede ser, pero en la consagración de los feligreses. Obviamente que esto es un ámbito académico, o de los congregantes, podríamos ponerlo en nuestro contexto. La mejor evidencia de que esto ya ha ocurrido en la iglesia es la tremenda disminución en la consagración de los congregantes en los últimos 30 años. Cuando juntamos esto con el casi 100% de la asistencia a la mayoría de las iglesias, tenemos que concluir, dice Kilpatrick, tenemos que concluir que la mayoría de los asistentes no tienen una conciencia muy fuerte acerca del pecado. Parecen estar tan instruidos en el evangelio de la autoaceptación que no pueden pensar en algún pecado que tengan que pedir perdón ante el Señor. Fíjense qué notable. ¿Quién lo dice? Un académico. La gente no tiene razón de pedir perdón por algún pecado. No. ¿Quién no peca? Y fíjese cómo el apóstol Pablo es tan reincidente. Tenés que mirar la podredumbre de tu corazón y buscar la solución en Cristo. Y aunque la resistencia, que es propiamente humana, te lleve a negociar para no sentir tanta culpa, pues es totalmente autodestructivo. Porque hay una clase de dolor, una clase de culpa que no te elimina, no te quita de la gracia de Dios. Al contrario, hay una culpa que es propia para poder ser edificado, para ser bendecido, para encontrar el cuidado y la misericordia que viene de parte de Dios. Y fíjese que no hay mejor persona que tenga una valía en sí mismo cuando se encuentra en los brazos de un Dios misericordia, que lo ama, que puede abrir su corazón sin ningún tapujo, sin ningún tipo de freno, y poder ver que se siente aceptado. Dios nos acepta en nuestra condición. Y es allí donde encontramos esa genuina paz. No justifica nuestro pecado, nos da la fortaleza y el favor y ese poder del Espíritu para poder sobreponernos a toda situación de pecaminosidad, y de esa forma nos lleva en su camino hacia la santidad. Mi punto es simplemente este. Una de las razones por la que Pablo persiste en demostrar la pecaminosidad es que somos demasiado resistentes a verla y a sentirla. Y esto es algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que considerarlo constantemente. Aún siendo salvos y siendo perdonados, somos perdonados todos los días. Alguien dijo, somos salvos todos los días. Y no porque perdamos la salvación, sino porque hay un efecto de la salvación que hace que todos los días vivamos en constante y continuo arrepentimiento. En esa situación de convalecientes, no de campeones, de convalecientes, donde el poder de Dios se glorifica, Él se hace grande, nos deja el gozo de lo que Él hizo y Él se lleva la gloria. Y esto es lo que ocurre desde la perspectiva cristiana a la luz de la palabra. Por eso, aunque encontramos vías para evadir el asunto, suavizar las acusaciones y escapar de las evidencias de nuestra pecaminosidad, existe justamente en nuestro corazón esa realidad de que nos muestra de que nos estamos yendo lejos de Dios. Y cuando esto ocurre es la evidencia que el Espíritu Santo nos está exhortando. Por eso, mi querido, a veces hay algunos que confunden la exhortación de Dios con un ataque del diablo. No. De ahí un pastor amigo decía, cada vez que usted recuerde que tiene que levantarse a orar o ir a la palabra, no reprenda al espíritu de Sabaná. O mejor dicho, repréndalo, espíritu de Sabaná, fuera. ¿Me explico? Sabaná, fuera. No reprenda el pensamiento que Dios le pone de levantarse. Reprenda todo espíritu que quiere oprimirlo para que se quede acostado o no venir a congregarse. Así que obviamente el espíritu de Sabaná no existe, es una broma, ¿no? Pero hay sabiduría en esto. ¿Por qué? Porque a veces se confunde. Se confunde. No, Dios me está bendiciendo aquí en este lugar tan cómodo. No. La Biblia dice no dejando de congregarse. La Biblia te habla de tu condición
Y es el punto donde tú tienes que trabajar, ahí donde Dios está hablando en tu vida, en el área en la cual el Espíritu Santo está tratando con cada uno de nosotros. Por eso, volviendo al texto de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo le dice, bueno, tú tienes la palabra y hay virtud en eso, tú lo tienes, ¿bien? Tú conoces su voluntad e instruido en la ley, apruebas lo mejor. Estamos bien hasta acá, no hay bronca. Fíjense que esto es para adentro, ¿sí? O sea, y esto, aunque le habla justamente al pueblo judío, está diciendo por qué razón ellos no tenían ese conocimiento verdadero. Pero fíjense que hasta ahí se conecta muy bien con nosotros, esencialmente se conecta todo con nosotros. ¿Por qué? Porque el énfasis está hablando a un pueblo religioso, al cual nosotros somos religiosos, porque la palabra religión, religarum, es aquel que religa nuestra relación con el Padre. Y la verdadera y genuina religión es Cristo. Por lo tanto, Cristo es aquel que remendó mi relación con el Padre. Por lo tanto, nosotros podemos, en el buen sentido de la palabra, decirnos religiosos, y en este contexto se aplica esta verdad hacia nuestras vidas. Pero el versículo 18 dice esto hacia ellos, ¿no? Y luego, con esa verdad, dice en el versículo 19, y confías tú, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, hacia afuera tú estás calificado para ser guía de ciegos, para guiar a los ciegos, bien digo, para dar luz a aquellos que están en tinieblas, para ser instructor de aquellos que no saben, ¿sí? Y para poder ser maestro a los niños inclusive. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento, apruebas, tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea que tienes el conocimiento verdadero. Con esto no hay bronca, hasta acá vamos bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el planteo, la pregunta que tenemos que hacer en primera instancia. ¿Todo ese conocimiento es para que enseñes o para enseñarte? ¿Es para que te enseñes o para enseñarte? ¿Para qué es? Ese es el planteo. Es ahí donde estaba. Es una gran tentación. No, yo conozco y ahí te va. Ahí te va. Bueno, ese es el problema. No estás a la altura de las circunstancias, le dice el apóstol Pablo a su mismo pueblo, porque en realidad tienes el conocimiento, pero no te predicas en primera instancia a ti mismo. No te hablas a ti mismo, no te educas a ti mismo sobre esa palabra, sobre justamente esa ley que tienes de ciencia y verdad, que la tienes, pero no te educas. Y como no te educas, no conoces, eres un indocto. Entonces alguno de su tribu, de su pueblo, de su raza podría haber dicho, no, párale un poco. Esto está ofensivo, está demasiado ofensivo. Dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas a otros, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Bueno, alguien de su tribu podría decir, mira, estimado Pablo, hablándote en buen plan, yo no hurto, yo no adultero, yo no cometo sacrilegio y yo no deshonro a Dios. O sea, no soy de ese tipo que tú me estás diciendo. Entonces el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos, le podría haber dicho lo siguiente. Bueno, no todos, pero si vamos al punto, esencialmente lo que a ustedes le han robado a la ley es la fe. La ley en sí misma requería fe, la fe y la confianza puesta en Dios. Lo que ustedes le han hurtado a la ley es que ustedes se justifican por sus ritos religiosos. ¡Qué coincidencia! Porque para algunos el venir a la iglesia o hacer algún rito religioso es un fin en sí mismo, ¿sí?
Y no entendemos que aún el congregarnos es un medio por el cual nosotros nos encontramos con Dios, del cual tiene un contenido. El contenido es lo que nuestro hermano nos decía al principio, antes del mensaje. El contenido es que día con día buscamos a Dios. O lo que nuestra pastora, mi esposa, les comentaba hace mucho tiempo atrás, es ese tejido que vamos teniendo, que vamos haciendo en la semana y que luego venimos con ese suéter que nos hemos hecho de alabanza y adoración para nuestro Dios. Es darle contenido a lo que Dios nos ha dado. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: ustedes le han hurtado a Dios, le han robado, son unos ladrones, porque tienen todo el rito religioso, tienen el lenguaje evangélico, saben y conocen, pero le han robado la fe, la confianza en las promesas de Dios. Por eso son unos ladrones. ¿Qué son? Ladrones, no ustedes, ellos. Ellos, dice, ustedes son ladrones. Ahora, no solamente que hurtas, sino que adulteras. Esto es obvio, porque si le quitaste la confianza, las promesas en Dios, tenés que negociar con el mundo para ver cómo vas a llegar a fin de mes, para ver cómo vas a afrontar el futuro, para ver cómo, y esa negociación delante de los ojos de Dios es adulterio. Se adultera. ¿Por qué? Porque no está puesta tu confianza en las promesas y en la fuerza de Dios. Tu confianza está puesta en ti mismo y esto es orgullo, soberbia. Porque el humilde deposita sus cargas en Dios y confía en que Dios ha de cuidar su vida. Esto es, y por esta condición ustedes son unos adúlteros. Y por esto cometen sacrilegio. Se inclinan en confianza a aquellas cosas que no pertenecen a Dios. En sus temores cometen equivocación tras equivocación, error tras error. Y esto justamente se aplica en todos los ámbitos. Tengo un amigo pastor que me confesó en su momento. Me dice, fíjate que los dos salimos del mismo seminario y me dice, fíjate que cuando empezamos la congregación, no sabía cómo le iba a hacer en el ámbito financiero. ¿Y qué crees que se me ocurrió? Hacer una escuela, pero no porque Dios me llamó, sino porque era la manera de sostener la congregación. ¿Y qué crees que pasó? Pues la escuela se hizo, pero me devastó la congregación. Y me di cuenta, Dios me habló de que mi confianza no estaba puesta en Él, sino en los recursos que me podía dar esa escuela. Y fíjese que esto se aplica tan sutilmente. No porque una iglesia no pueda tener una escuela, pero no que la escuela comience con esa intencionalidad. ¿Me explico? Parece que las cosas son buenas y hay cosas muy buenas, pero cuando son dirigidas por el Señor, que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Uno nace de la confianza en el Señor y otro nace en el temor que puede ocurrir por una debacle financiera. ¿Sí? Y esto es propio desde ahí para cualquier otro ámbito. Esto es lo que el pueblo de Israel estaba siendo exhortado o exhortizado por el apóstol Pablo. Estaba siendo justamente enfrentado. Ustedes cometen sacrilegio porque han adulterado, porque han robado, le han robado a Dios la fe en las promesas de Él. Por eso es que con infracción de la ley deshonras a Dios. Y de esta manera lo que ocurre, lo que pasa es que justamente los gentiles entran a blasfemar. Al fin y al cabo es lo mismo, dice, es lo mismo. Se dice tanto, habla tanto, pero a la hora del problema luego tranza. Dice que es tan cristiano, es tan hijo de Dios, pero a la hora de bronca, un rosario de insultos increíble. Al final del día es todo lo mismo. Esto es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Al final del día es todo lo mismo, dice el mundo. Y esto es lo que justamente es el planteo. Ustedes tienen conocimiento, tienen el conocimiento, pero no es el conocimiento según la verdad. Porque la verdad en primera instancia es predicada a nosotros mismos. Es parte de esa transformación que solo Dios puede hacer. Y cuando Dios hace esta transformación,
hay una valía, una seriedad sobre lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, que es propio de aquel que pues confía, no en sus propias capacidades, sino que confía en el favor de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Por eso el apóstol Pablo dice, el conocimiento esencialmente envanece. Lo peor que le puede pasar a aquel que tenga mucho conocimiento es que le vaya bien, ¿sí? Lo peor que le pudo haber pasado a este amigo es que la escuela haya ido bien, como le fue, y la iglesia le vaya bien, ¿sí? Pero cuando se dio cuenta de esto, dejó en manos de no sé quién la escuela, y él continuó con la iglesia. Y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El favor de Dios es esa confianza puesta en sus promesas, en experimentar su cuidado, su amor, su afecto, su misericordia, el poder escuchar su voz en el momento más complejo de nuestra vida, el poder reconocer que, bueno, tal vez es muy, muy, muy alto el lugar donde debería estar, bueno, pero por un punto se comienza. O sea, si tú miras a dónde tienes que estar, pero no haces nada, siempre te vas a quedar en el mismo lugar. El Espíritu Santo te indica cambios pequeños en tu vida que comienzan a partir de ahora. Y desde esa perspectiva el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer conforme a sus propósitos. Y ahí usted no se va a marear, porque va a saber de dónde Dios lo sacó. Va a saber todo lo que Dios hizo a su favor. Y cuando Dios quiera glorificarse en diferentes ámbitos, en diferentes áreas en su vida, en lo que Él quiere hacer, usted va a saber que fue Dios quien lo hizo. Y usted va a saber que usted, por usted mismo, tiene los pies de barro. Usted no se puede llevar la gloria, porque quien lo sostiene es el Señor. Tanto en diferentes lugares, en diferentes instancias en su vida. El mensaje del apóstol Pablo es justamente este. Porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o no conforme al conocimiento verdadero. Y qué triste que es creer que teniendo aquellos ámbitos para poder pues, avanzar en la vida, lo único que hace es dar vueltas aburridas en un desierto totalmente triste, al cual nos exponemos a consecuencia de no permitir que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Los invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. El amor utiliza la verdad para bendecir a otros. El pecado utiliza la verdad para exaltarse a sí mismo. Fíjese que ambos pueden utilizar la verdad. Ambos pueden utilizar la Biblia. Pero solamente uno es enseñado por la verdad y por la Biblia. Aquel que puede exponer su corazón, puede mirar su corazón, puede pues asombrarse por la putrefacción y podredumbre que hay en nuestro corazón. Y luego mirar hacia Cristo. Decir, Señor, yo no puedo hacerlo. Padre, límpiame. Toma control de mi vida. Sé el Señor en esta área en mi corazón. Sé el Señor. Conduce mi vida. Padre, ministra en lo más profundo, en donde solo tú y yo conocemos. Padre, a ti ni para qué echarte mentiras. Tú lo sabes todo. Y en este día quiero ser lo más honesto posible y exponer mi condición. Y pedirte, Señor, que me corrijas. Quiero rectificar lo que tu Espíritu Santo me está mostrando y lo que yo por un buen tiempo quise tratar de ocultar. Padre,
Es en tu fuerza quien tengo la fuerza para seguir adelante. Es en tu fuerza, Señor. Hoy consagro mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados. Y si tal vez en esta mañana, en este día, tú nunca te has encontrado con el Señor como Señor de tu vida, aún tú tienes conocimiento religioso, pero hoy te das cuenta que pues se aplicaría como lo que el apóstol Pablo está diciendo, no según el conocimiento verdadero. En esta mañana, en este día, puedes de una forma real, concreta, sencilla y sincera exponer la podredumbre de tu corazón, de tu pecado, de lo que hoy el Espíritu Santo en esa lucidez espiritual te está mostrando, y poderle decir: Señor, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados, por estar lejos de ti. Te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que tú vuelvas, que tomes el control de mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, hoy he comprendido cuál es el conocimiento verdadero. No es el cúmulo de información, sino la aplicación de dicha información. Y esa información es dada por tu Espíritu para ser aplicada en mi corazón. Y hoy la recibo. Y hoy te pido perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ministra la vida de tus hijos, aquellos quienes hoy empiezan a ser tus hijos, aquellos quienes son tus hijos y se conectan tan claramente con esta verdad, que aún, Señor, teniendo el conocimiento verdadero, pueden caer en la categoría que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque el conocimiento lo ha envanecido, les ha dado murallas. Padre, en esta mañana tú estás derribando esas murallas para tener ese corazón tierno y receptivo en tus manos y nuevamente ser guiados bajo la guía de tu Espíritu en consagración y santidad. Bendice a tu iglesia. Ministra sus corazones. Son tus ovejas. Padre, te las pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor de mi vida, de mi corazón. Y quiero que gobiernes en mi corazón y quiero someterme a tu voluntad. Quiero caminar en tu palabra, que mi vida, Dios, gire en torno a ti y mis pensamientos te los doy a ti. Quiero caminar en tu palabra una vez más. Quiero que gobiernes en mi corazón.
Jesús, eres Señor de mi vida y de mi corazón. Ven a reinar en mi vida, Señor. Jesús, eres Señor de mi vida y de mi corazón. Ven a reinar en mi vida, Señor. Quiero que gobiernes. Quiero que gobiernes en mi corazón. Quiero someterme a tu voluntad. Quiero caminar en tu palabra. Que mi vida, oh Dios, gire en torno a ti y mis pensamientos te los soy a ti. Quiero caminar en tu palabra. Jesús, eres Señor. Jesús, eres Señor de mi vida y de mi corazón. Ven a reinar en mi vida, Señor. Jesús, eres Señor de mi vida y de mi corazón. Ven a reinar en mi vida, Señor. Jesús, de mi vida y de mi corazón. Ven a reinar en mi vida, Señor. Dile la última vez. Jesús, eres Señor. De mi vida y de mi corazón. Ven a reinar en mi vida, Señor. Ven a reinar. Ven a reinar en mi vida, Señor. La última vez. Ven a reinar. Ven a reinar en mi vida, Señor. Ven a reinar, Señor, en nuestras vidas, hoy y siempre, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aplaudámosle fuerte a nuestro Señor.